Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar sobre evaluación sumativa número 4 de la unidad 3, que son los indicadores de gestión logística para la optimización organizacional. El nombre de los integrantes es Olenka Viveros y yo, Ignacio Castañeda. Bueno, como introducción, en esta presentación nosotros abordaremos el caso de un centro de distribución que brinda servicio de crowdocking a empresas externas, analizaremos la capacidad estática y dinámica del área de crowdocking, calcularemos los ingresos generados y propondremos medidas logísticas para aumentar la utilización y los ingresos. Establecemos KPI para medir el desempeño y propondremos un sistema de control para garantizar el cumplimiento de estas normas establecidas. Bueno, en este escenario se presenta que el caso del centro de distribución de una empresa industrial que realiza operaciones logísticas para sus propias operaciones también ofrece servicio de crowdocking a otras empresas. En el andén de crowdocking requiere una cuadrilla conformada por un supervisor, un operador de grúa y dos operarios. Con sus respectivos salarios, la empresa ha calculado su costo propio interno de la bodega y cobra a las empresas externas ese valor más un margen. Además, se cobra un porcentaje más por los labores de carga y descarga en el andén. La capacidad de operación normal del andén es de 100 pallets americanos por día, laboral de 8 horas, y la cantidad de camiones atendidos depende de la capacidad de números de pallets cada uno. En base a esta información se plantean varios desafíos en cómo determinar la capacidad estática y dinámica, calcular los ingresos por concepto de crowdocking y proponer medidas logísticas para incrementar la utilización y los ingresos, estableciendo también KPI de desempeños y proponer sistemas de control para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos. Bueno, aquí la determinación de la capacidad estática de la zona de CrowdDog es donde consideramos la capacidad útil de un 80% de metros cuadrados disponibles y que los pallets se almacenan a pisos sin apilar. Bueno, nuestra superficie total del centro de distribución es de 10.000 metros cuadrados, que es 100 por 100 metros, y el 8% de la superficie total, que es la de CrossDog, es de 800 metros cuadrados. La superficie estática de la zona de CrowdDog utilizable es el 80% de la superficie, dándonos 640 metros cuadrados de la zona utilizable. Bueno, nosotros aquí vamos a asumir los movimientos de la carga de crowdocking, vamos a tener que determinar la capacidad de utilización dinámica de la zona de crowddock, obteniendo el promedio y la desviación estándar. Bueno, para calcular los pales, las primeras filas y columnas son determinadas por el profesor, tanto las semanas como los números de pares rotados por semana. Para calcular los pares rotados por semana se divide en 5 y para poder dividir, para que nos dé los pares rotados por días. Y después los pares rotados por día, y para calcularlo en hora debemos dividirlo en 8, dándonos el valor de pares rotados por hora. La capacidad máxima de pallet es la semana de 500. Después debemos calcular la capacidad de utilización dinámica por día de CrowdDog, lo cual debemos dividir los pallets rotados por días con la capacidad de pallet a piso. Después debemos multiplicarlo por 100, dándonos un valor de 10. En este caso, se calculó en la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Para calcular el promedio de utilización diaria debemos recopilar la información de la capacidad de utilización dinámica por día en el CrowdDog y sumar la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4 y dividirlos en 4. Por último, para calcular la desviación estándar, usamos la fórmula de la desviación de estándar muestral determinada por el profesor y debemos usar los datos de la capacidad de la utilización dinámica por día de CrowdDog, dándonos un valor de 1,3 semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Bueno, para determinar los ingresos obtenidos por el centro de distribución por concepto de crowddogging, en la primera tabla a la izquierda vamos a tener desglosados los costos internos de CrowdDog con el personal, su debido sueldo a mes y el valor hora trabajada, dándonos un total de 3.700.000. En el cuadro de la derecha superior tenemos que nosotros tomamos la UF del día 11 de julio y la zona de almacenaje es de 640. Además, podemos ver en las tablas de al medio la operación de grúa, que es un valor de 5.000 la hora, y por día da 40.000, por semana 200.000, y por las semanas trabajadas da un total de 800.000.
En este caso, el costo operacional de la bodega externos debemos calcularlo al 60% del valor interno de las operaciones. Ese valor es el metro cuadrado mes por el 60% más el mismo valor interno, dando un valor de 7.219. Para calcular el total tuvimos que multiplicar el valor de las operaciones internas del 60% por 640, que fueron los metros cuadrados. Además de sumarle la multiplicación del valor interno mes por 600 metros cuadrados, dándonos un valor de 7.507.893. En los recuadros inferiores izquierdos tenemos el costo operacional interno de la bodega, donde tenemos el valor de la UEF, que es 36.096 pesos, el valor interno metro cuadrado mes, que son 4.511, eso es multiplicando los 36.096 pesos por 0,125. Para sacar el peso por metro cuadrado para sacar el peso metro cuadrado por mes de CrossDock, nosotros tuvimos que y dividirlo en 640, que es la superficie utilizable de CrossDock. En el recuadro de los costos de carga y descarga externos, que está en la derecha, tuvimos que tomar los costos internos de CrossDock, que son los porcentajes de CrossDock. Nosotros tuvimos que calcular, tuvimos que multiplicar el costo interno por el 30% y sumarle el mismo total, más la multiplicación del valor interno metro cuadrado mes por el 30% más el mismo valor. Esto multiplicando con el espacio utilizable de CrossDock, que son 640, dándonos un valor de 7.699.005 pesos, dándonos un total de los costos de descarga y descarga externos de 11.399.005 pesos. En el total de ingresos del centro de distribución por concepto de CrossDocking, tuvimos que sumar los costos operacionales de la bodega externo, más los costos de la carga y descarga externos, más el mismo total, dándonos un valor de 18.906.898. Bueno, ahora lo dejo con mi compañera Olenka. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Olenka. Yo voy a hablar acerca de la propuesta de la medida logística para incrementar el porcentaje de utilización en el cross-docking y además sus ingresos. Como primera medida logística efectiva para aumentar esta utilización y los ingresos, nosotros proponemos la implementación de racks selectivos en la zona de cross-docking. En el detalle de la propuesta tenemos el análisis de requerimiento de los racks. Acá vemos que el máximo de palets a almacenar en el espacio disponible, que fue de 640 metros cuadrados, nosotros a piso podemos ubicar 520 palets, que son los palets americanos. Y acá nosotros proponemos 3 cuerpos de rack dobles de 4 niveles con una capacidad de almacenamiento de 648 palets, lo que quiere decir que estamos aumentando la capacidad disponible en 628 palets para almacenar. Segundo, tenemos el diseño y la distribución. Acá debemos diseñar el layout. Se diseñó un layout eficiente considerando las dimensiones de la capacidad útil del CD. La selección de rack debe considerarse la resistencia y la durabilidad. Y además debe haber una capacitación del personal, ya que ellos trabajan con palets a piso, por lo tanto debe haber una capacitación especial para trabajar con almacenamiento en altura. Como segunda medida logística, nosotros proponemos la incorporación de un segundo andén de carga y descarga. Actualmente la empresa cuenta solo con uno, lo que limita la eficiencia y la capacidad de estos procedimientos en las operaciones del cross-docking. Al ingresar un segundo andén, la empresa podrá realizar de forma simultánea la carga y la descarga de los camiones, lo que va a agilizar este flujo de palets y además va a reducir los tiempos de espera. Va a ayudar a reducir los posibles cuellos de botellas que se pueden estar ocurriendo ahora y además va a optimizar el flujo. Y por último, bueno, hay que realizar la prueba de carga y descarga. Una vez finalizada la construcción, realizar pruebas de este nuevo andén que cumpla con los requisitos de capacidad y de seguridad. La idea de incrementar
los pallets es que también la empresa promueva un poco más sus servicios y así pueda generar otros proveedores adicionales a los que ya tiene. Para esto también se nos pedía una tabla con los correspondientes costos. Nosotros hicimos una tabla aproximada en base a la investigación que hicimos por página, ¿ya? Y tenemos primero como los ítems de rack selectivo, que acaba la estructura y los componentes necesarios, la instalación y el montaje, que considera la mano de obra con su respectivo valor, la capacitación del personal, también con su respectivo valor, el arquitecto, quien es el que realiza el análisis de los planos para la construcción del nuevo andén, una cortina industrial, que es la empresa que se va a hacer cargo y ellos van a hacer la estructura y todo lo que es la instalación. Para esto también necesitamos otro operador grúa por la cantidad de rack que van a haber y el movimiento, el flujo que se pueda generar si la empresa hace una buena, si consigue tener mucho más proveedores. También un operario va a ser necesario en esta implementación y acá vemos el costo total de todo. Y la adquisición de una grúa, que también es importante. Y acá tenemos el costo total de esta inversión, que es de 65 millones de pesos y un poquito más. Ya, y se nos pide también proponer 2 KPI para medir el desempeño de las mejoras propuestas. Nosotros como primer KPI para estas mejoras tenemos el tiempo promedio de carga y descarga. Este KPI mide el tiempo promedio, un menor tiempo promedio va a indicar una mayor eficiencia en las operaciones de carga y descarga, lo que va a permitir atender más camiones en menos tiempo y aumentar el volumen de operaciones generando así mayores ingresos y tiene además su respectiva fórmula, tiene el nombre del indicador, tenemos el objetivo, tenemos la fórmula, la unidad de medida que va a ser el tiempo, tiene la periodicidad, el estándar que se genera para poder tener un mejor servicio, el incentivo que van a tener los trabajadores del equipo cross-docking y los responsables, que en este caso sería el jefe de operaciones, y el informe lo haría la gerencia de cross-docking. Como segundo KPI propuesto tenemos la eficiencia de la utilización del espacio. Este KPI va a permitir evaluar cuánto espacio disponible se está utilizando de manera efectiva en los racks que se instalaron en la zona de cross-docking, además de mejorar la utilización del espacio crucial para optimizar la capacidad de almacenamiento, reducir los costos asociados al espacio además no utilizado. Este KPI también tiene su fórmula, su objetivo, su unidad de medida que va a ser el porcentaje, su periodicidad, también va a haber un incentivo y también los responsables son los mismos anteriores en el registro de jefe de operaciones y el gerente de cross-docking. Ya, y como sistema de control para asegurar el cumplimiento de estos estándares que establecimos, tenemos que establecer indicadores de desempeño, que lo hicimos, que esto van a definir los KPI relevantes para medir el éxito de las mejoras propuestas, además de implementar un sistema de registro y seguimiento para documentar el mantenimiento de los RAC, que es muy importante, y cómo hacer un seguimiento a las capacitaciones que se le va a realizar al personal. También implementar un sistema de incentivos, considerando la posibilidad de establecer para que el personal pueda cumplir con los estándares establecidos. También tenemos la realización de auditorías regulares, periódicas, para evaluar el cumplimiento que se establecieron dentro de la zona de cross-docking. Realizar las revisiones de desempeño y retroalimentación es muy importante en las reuniones regulares que se puedan hacer para proporcionar una retroalimentación y así discutir las mejoras en la empresa. Como conclusión, en resumen, tenemos que las mejoras propuestas y los sistemas de control permitirán que el centro de distribución maximice la utilización del espacio, optimizando las operaciones de carga y descarga de los camiones, mejorando el rendimiento y logrando mejorar los ingresos del centro de distribución. Esto es un enfoque integral que considera tanto las mejoras en infraestructura como la medición y seguimiento del desempeño para alcanzar una excelencia logística. Muchas gracias. Bueno, ahora los dejo con la bibliografía.